El crimen real no tiene escasez de historias impactantes, pero algunos casos son tan perturbadores, tan increíbles, que parecen casi completamente irreales. A diferencia de lo que dicen los comentarios, estos casos tienen víctimas e investigaciones reales, lo que dejó perpleja a la policía y sigue generando dudas. Hasta hoy, estas son las 5 historias de crímenes reales más locas jamás contadas. Entre octubre de 1972 y febrero de 1973, California sufrió eventos misteriosos y perturbadores. La policía intentaba esclarecer esta situación inquietante que parecía no tener fin. ¿Había un asesino serial suelto? Gente y autoridades estaban confundidas por la ola de incidentes que ponía en peligro la seguridad. Todo inició con la muerte de un hombre, el 13 de octubre de 1972. Lawrence White, conocido como Whitey, era visto como servicial y desinteresado. Con poco más de 50 años en el vecindario, lo reconocían por su disposición a ayudar. Pero esta vez, esa mano amiga le costaría la vida. Verás, Whitey estaba moviéndose por varios lugares en ese momento. Algunas fuentes dicen que él no tenía hogar y otras que era un transeúnte, pero estaba en Felton, California, cerca de las montañas de Santa Cruz durante el caso. Y mientras caminaba por una carretera bordeada de zonas boscosas, se encontró con un hombre al costado del camino que tenía el cofre de su Chevy Station Wagon 1958 levantado y parecía angustiado. Por lo que se veía, el auto de este hombre se había descompuesto y Whitey decidió acercarse y ayudarlo, y así lo hizo, pero nunca se le volvió a ver, al menos no con vida. Al día siguiente, hallaron el cuerpo de Whitey en la misma zona boscosa donde había visto al hombre con el auto descompuesto. Pero ese sería solo uno de muchos hallazgos que la policía haría desde entonces. En febrero de 1973, la policía halló los restos de Mary Margaret Guilfoyle, de 24 años. Ella desapareció a finales de octubre de 1972, unos 10 días después del ataque a Whitey. Era estudiante en el Colegio Cabrillo y el 24 de octubre tenía una cita, pero llegó tarde. La vieron caminando por una carretera, pero nunca más. Hallaron su cuerpo 4 meses después de su desaparición. Comparando el incidente de Mary con el de Whitey, los ataques eran similares y la policía estaba impotente. En California ya habían ocurrido muchos incidentes y no había pistas útiles que dieran respuestas ni pusieran fin a esta era de terror. Después del ataque y hallazgo de Whitey el 2 de noviembre de 1972, el padre Henry Tom, un sacerdote conocido, fue hallado sin vida en la iglesia católica de Santa María en Los Gatos. Ahora alguien había sido atacado en una iglesia y todos estaban al límite. ¿Qué estaba pasando? Como las otras víctimas, el padre Henry tuvo un final doloroso. Ahora la policía estaba segura de que era un asesino serial. Llegó 1973 y como otros años hubo crímenes. La policía fue llamada a una zona remota de Santa Cruz a principios de enero y allí hicieron 2 descubrimientos. Una pareja joven, Jim Yanara de 25 años y su esposa Joanne de 21 años, fueron encontrados asesinados en su casa. Pero tristemente había más. La policía fue llamada a otra casa, unas casas antes de la de Jim y Joanne, y ahí descubrieron 3 cuerpos sin vida. Kathy Francis, de 29 años, y sus 2 hijos. Estos incidentes seguían ocurriendo uno tras otro y dejaron a todos en un estado de pánico. La serie de ataques fue el 11 de febrero de 1973, pero se supo después. Un grupo de jóvenes había ido de campamento a un parque local en Santa Cruz y misteriosamente todos fueron encontrados atacados y trágicamente todos perdieron la vida nuevamente. El modus operandi del crimen fue similar al de los ataques anteriores. La última víctima, antes de que la policía atrapara al asesino, fue Fred Abbey Pérez, de 72 años, boxeador, retirado y vendedor de pescado. Fue atacado fatalmente en su jardín, fuera de su casa en Santa Cruz. Esta vez, el asesino comenzó a comportarse de forma errática. Estos ataques ya no ocurrían en zonas remotas ni con precaución.
Fred fue trágicamente atacado en su vecindario, que no era un lugar remoto, y uno de los vecinos de Fred fue testigo del ataque. Seguro fue muy desconcertante para ese vecino ver eso afuera de su casa. Bendito sea, logró calmarse y anotar el número de placa del auto, una Chevy Station Wagon de 1958. ¿Te suena? Es el mismo auto que Whitey vio el día que desapareció, así que la policía por fin tenía una pista. Probablemente la misma persona atacó a Fred y a Whitey. El vecino llamó a la policía y aunque no salvaron a Fred, ahora tenían una pista. Sobre este asesino desenfrenado, solo hizo falta que ese asesino se volviera más audaz y arrogante. Y si has visto cómo suelen terminar los asesinos seriales, normalmente es cuando empiezan a pensar que son Dios y que no habrá consecuencias, se vuelven descuidados. Bueno, es seguro decir que quien quiera que fuera el asesino pronto iba a caer directo en su propia ruina. Pero ¿quién era este tipo que era el dueño de ese misterioso vehículo blanco? Bueno, su nombre era Herbert William Mullen. La historia de Herbert comienza con el número 18. Y sé que eso suena como una forma extraña de empezar las cosas, pero tenme paciencia un momento porque este número aparentemente se convierte en el favorito de Herbert. Herbert nació el 18 de abril de 1947 en Salinas, California. Su cumpleaños coincidió con el 41 aniversario del terremoto de San Francisco de 1906. Algunos ya conocerán este terrible momento histórico, pero para quienes no, este terremoto tuvo una magnitud de 7.9 y sacudió la costa norte de California. Las ondas provocaron temblores desde Eureka hasta el Valle de Salinas, en la bahía de San Francisco. Y como resultado de este terremoto y los incendios devastadores que envolvieron partes de San Francisco, se estimó que las víctimas fueron entre 700 y 3,000 y casi toda la ciudad se vino abajo. Como un castillo de naipes, es quizá el terremoto más mortal en la historia de Estados Unidos y uno de los peores desastres naturales del mundo. Así que, compartiendo el día con una tragedia así, Herbert estaba fascinado por este terremoto, un desastre literal y una advertencia. Escucharás mucho sobre terremotos, ya que desde ahora Herbert se obsesiona con el tema. Además, Herbert descubrió que su cumpleaños y el día de la muerte de Albert Einstein coincidían, el 18 de abril. Esto también lo fascinaba. Ahora, al recordar a Herbert, tuvo una crianza bastante normal. Herbert era un excelente estudiante y muchos decían que destacaba en la escuela. Su papá era estricto y exveterano de la Segunda Guerra Mundial. No hay informes de que Herbert fuera maltratado por su papá. Su crianza fue estable y normal. Antes de los 5 años, su familia se mudó a San Francisco. Se llevaba bien en la escuela, no era marginado y era apreciado por compañeros y maestros. Incluso fue votado como el más probable a tener éxito. Esto hace interesante a Herbert. Era normal y no mostraba señales ni problemas de conducta como muchos asesinos seriales en su infancia. Amaba a los animales, no fue acosado ni marginado, no tuvo lesiones en la cabeza ni le gustaba provocar incendios. Ya entiendes la idea. Había un problema con Herbert. Le diagnosticaron trastorno esquizofrénico paranoide y por eso tenía dificultades en la escuela. Pero no era nada demasiado serio, eso habría hecho que la gente se alarmara. Sus padres lo internaron en instituciones mentales durante episodios, pero siempre fue dado de alta y considerado no peligroso. Herbert estuvo internado en 5 instituciones mentales, incluyendo un hospital estatal. Se graduó de la preparatoria, pero para entonces, su amigo Jim ya lo había introducido a sustancias ilegales. Y bueno, es seguro decir que a Herbert le gustó mucho esta introducción y abusó de ellas hasta el punto de que su salud mental empeoró con el tiempo. Para quienes tienen trastornos mentales, no deberías tomar decisiones como esta. Probablemente sea la peor decisión posible. Pero esto fue cuando tenía poco más de 20 años. Ahora, no sabemos mucho sobre lo que hizo Herbert después de graduarse de la preparatoria del Valle de San Lorenzo, pero sí sabemos que, en 1972, cuando tenía 25 años, se mudó de nuevo con sus padres en Felton, California. Primero, la fascinación de Herbert por los terremotos y cómo evitar que dañen California creció aún más. ¿Qué crees que hizo? En este punto,
Tal vez pienses que Herbert descubrió su pasión. Eligió estudiar sismos en la universidad y luego se dedicó a analizar, predecir terremotos y prevenir desastres futuros. Ese tipo de cosas, bueno, eso no fue lo que hizo en absoluto. Herbert pensaba que la mejor manera de prevenir terremotos y proteger a California de la devastación y el desastre era atacar a personas al azar. Y escuchaste eso, ¿verdad? Literalmente pensaba que quitarle la vida a las personas mantendría alejados los terremotos, como si fuera algún tipo de sacrificio. Herbert asumió la responsabilidad de proteger California y básicamente comenzó su carrera delictiva después de llegar a la lógica de que acabar con la vida de las personas evitaría que ocurrieran terremotos. Y así comenzó con nada menos que Whitey. Herbert ideó un plan para fingir problemas con el motor de su camión y trágicamente Whitey cayó en la trampa. Cuando Whitey se ofreció a revisar y arreglar el auto de Herbert a cambio de un aventón, Herbert planeó que Whitey fuera su primera víctima. Mientras Whitey estaba bajo el cofre, Herbert lo atacó. Dijo que una voz en su cabeza, similar a la de su papá, le indicó que Whitey quería ser su víctima, por eso lo atacó. La siguiente víctima de Herbert fue Mary, la joven que iba tarde desde su departamento. La razón de Herbert para atacar a Mary fue igual de absurda. Al parecer, volvió a escuchar una voz en su cabeza. Su papá le ordenó atacar a personas contaminadas y por eso atrajo a Mary a su auto. Mientras ella iba camino a su cita, Herbert fingió ofrecerle un aventón, pero en realidad estaba a punto de hacer algo mucho peor. El ataque a Mary probablemente fue el más atroz, pero curiosamente, después del asesinato de Mary, Herbert terminó en la Iglesia Católica de Santa María y asistía a esta iglesia con regularidad. El padre Enrique Tome conocía bien a Herbert. Era un habitual en el confesionario, pero esta vez las cosas tomarían un giro cuando Herbert llegó al confesionario. Afirmó que el padre Enrique se ofreció voluntariamente para ser su próximo sacrificio o víctima, y eso fue todo el ánimo que necesitaba antes de atacar fatalmente al padre Enrique, en un lugar que se supone debe ser seguro y espiritual. Lo que es tan devastador y desgarrador es que el padre Enrique perdonó a Heriberto en sus últimos momentos antes de fallecer, pero Heriberto no había terminado. De repente recordó a su amigo de la preparatoria, Jim Giannara, quien le había presentado las sustancias ilegales. En este punto, también es importante señalar que Heriberto estaba limpio y no estaba abusando de ninguna sustancia en ese momento. Heriberto creía que Jim tenía la culpa de que alucinara y oyera la voz de su papá ordenándole atacar víctimas para evitar terremotos. Bueno, llegó al vecindario, donde recordaba que vivía Jim, y le preguntó a una mujer, Kathy Francis, sobre su dirección exacta, la cual ella le dio ya que Jim y Kathy eran vecinos y amigos. A estas alturas, todos sabemos lo que hizo Heriberto. Atacó fatalmente a Jim, su mejor amigo de la preparatoria, y a su esposa. Y luego, de la nada, Heriberto decidió que Kathy también tenía que ser eliminada, así que entró a la casa de Kathy y acabó con ella y sus 2 hijos. Un mes después, el 10 de febrero de 1973, Heriberto encontró a unos jóvenes acampando en un parque de Santa Cruz. Heriberto creyó que el grupo contaminaba el bosque acampando ilegalmente y haciéndose pasar por guardabosques. Les exigió que se fueran, pero los jóvenes lograron simplemente ignorarlo y continuaron con su viaje de campamento. Esto enfureció a Heriberto, quien al día siguiente volvió, atacó a los 4 y los dejó en el parque. Así que hasta este punto, Heriberto se había salido con la suya en 12 crímenes, y ahora empezaba a sentirse como si estuviera en la cima del mundo. Pensaba que atacando a otros y salvando California hacía un favor al mundo. Por eso, Heriberto se descontroló más. La última víctima, Fred Abbey Pérez, fue atacada ante un testigo, lo que llevó a la policía a Heriberto. Heriberto atacó a Fred de forma tan extraña como a las otras víctimas. Heriberto manejaba por el vecindario en su camioneta cuando vio a Fred trabajando en su jardín. Heriberto primero pasó junto a Fred, luego dio una vuelta en U, se detuvo frente a él y lo atacó fatalmente con un arma de su vehículo a plena luz del día. Los vecinos de Fred presenciaron lo ocurrido. Antes de que Heriberto escapara, un vecino anotó su placa y llamó a la policía. Heriberto fue arrestado de inmediato después del ataque fatal a Fred, y fue entonces cuando la policía descubrió al resto de sus víctimas también.
Los crímenes de Heriberto para evitar terremotos duraron 4 meses, tiempo en que también estaba suelto otro asesino serial, Ed Kemper. Un hombre con el que estoy seguro que todos estamos familiarizados. Heriberto se cruzó con él en la prisión, ya que Heriberto estaba encarcelado. Él y Edmundo interactuaron, y cuando lo digo, me refiero a que Heriberto era el esbirro de Edmundo. Siempre estaban juntos como jefe grande y pequeño. Era extraño, pero al final. El juicio de Heriberto fue el 30 de julio de 1973, acusado de 10 cargos. No sé por qué no fue acusado de los 12 cargos, pero el juicio se enfocó en saber si estaba cuerdo, ya que aceptó todos sus crímenes. La fiscalía argumentó que Heriberto estaba en un estado mental sano cuando cometió estos crímenes, mientras que la defensa apoyaba toda la idea de la ilusión. Y al final, la teoría de que esto y aquello me hicieron hacerlo. Heriberto fue hallado culpable de 2 asesinatos en primer grado, Jim Llanara y su esposa Juana, y luego de Kathy Francis y sus hijos. En cuanto al resto de las víctimas, Heriberto fue declarado culpable de asesinato en segundo grado. Como el jurado consideró que fueron víctimas por impulso, finalmente fue sentenciado a cadena perpetua. Desde 1980, Heriberto ha solicitado la libertad condicional 8 veces en la prisión estatal Mule Creek, California, pero siempre se le ha negado. Pero aquí viene la parte más loca de todas. Puedes llamarlo coincidencia, puedes llamarlo como quieras. Pero el 21 de febrero de 1973, justo después del arresto de Heriberto, que marcó el final de su ola de crímenes, un terremoto de magnitud 5.8 sacudió el sur de California. Ahora, no estoy diciendo que las voces de Heriberto tuvieran razón o que él estuviera justificado en lo que hacía de ninguna manera, pero ¿qué tan extraño es eso? Y solo puedo imaginar lo que Heriberto debió haber estado pensando. Mientras estaba en prisión, él insistía en que solo cometió los crímenes porque quería salvar a California. Él afirmaba que escuchaba voces en su cabeza que le ordenaban cometer los 12 crímenes la voz de su papá, para ser exactos. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. Alguien recientemente, en 2022, Heriberto finalmente falleció a la edad de 75 años, el 18 de agosto. Es extraño y escalofriante que él naciera el 18 y estuviera obsesionado con el desastre de ese día. También le fascinaba el número 18 y que falleciera ese día. Comenzó con el 18 y terminó con el 18. Comenzó con él queriendo salvar a los californianos y terminó con esos californianos en peligro en cuanto él estuvo tras las rejas. De nuevo, no estoy sugiriendo que haya algún tipo de conexión aquí. Realmente creo que solo fue una coincidencia, pero ¿qué coincidencia tan extraña fue? En las primeras horas del 15 de abril de 2014, la policía fue llamada a una casa en el 1111 de Butler Crescent en Calgary, Canadá. La casa estaba a unas cuadras de la Universidad de Calgary. Cuando llegó la policía, había mucha gente afuera y todos parecían muy alterados. A primera vista, la policía supo que las personas reunidas afuera de la casa eran estudiantes universitarios, y eso se notaba por la ropa que llevaban puesta. La policía determinó que hubo una fiesta en esa casa, pero se preguntaron por qué los llamaron. ¿Hubo problemas o algún accidente? ¿Eran chicos alborotados haciendo un escándalo por algo? Bueno, la policía no sabía que era mucho peor que eso. La policía descubrió que unas 30 personas estaban en la fiesta y revisaron la casa para investigar el problema. Al entrar los oficiales a la casa, hallaron algo trágico. Estaba oscuro, pero la policía pudo distinguir 5 figuras en el suelo y trágicamente no se movían. La policía les habló, pero no respondieron. Ahí los oficiales se dieron cuenta. ¿Qué ocurrió realmente en esta fiesta aparentemente normal? Alguien había atacado a 5 personas y ahora todo se había venido abajo. Los servicios de emergencia estaban justo detrás de la policía y se hicieron cargo de la situación. Revisaron a 5 personas, 3 no respondían y fueron declaradas muertas en el lugar. Eran Jordán Segura, Lorenzo Hong y Zacarías Radwell. Solo Josué Hunter y Catalina Pérez seguían con vida. Pero trágicamente, antes de que pudieran siquiera llegar al hospital, ellos también sucumbieron a sus heridas. La policía y todos los demás, de hecho, estaban consternados y horrorizados por lo que había sucedido en esta fiesta. ¿Estaban estas 5 personas relacionadas con el asesinato? ¿Fueron ataques dirigidos o al azar? Todos eran estudiantes universitarios, menos Josué de Alberta.
Las demás víctimas eran de Calgary, de 21 a 27 años. Ahora ya no estaban. Sus familias fueron notificadas de esta trágica y devastadora noticia, y sinceramente no podían creerlo. La policía debía identificar al agresor porque temían que atacara de nuevo y no podían permitir que ocurriera otra vez. Cuando la policía llegó a la casa, que era casi una casa de los horrores, no había señales del perpetrador, quien claramente huyó tras cometer el acto. Además de las 5 víctimas halladas en la casa, no había pistas ni rastros que ayudaran a la policía a encontrar al asesino. No les quedó más que acudir a otros asistentes de la fiesta, quienes quizá vieron o conocían al asesino. Si era así, atraparlo sería más fácil. Sin embargo, potencialmente tenían a un asesino serial suelto y no querían que el responsable estuviera en las calles, libre para hacer lo que quisiera. La policía revisó cámaras de seguridad y usó una unidad canina para atrapar al agresor. Mientras tanto, algunos oficiales hablaron con las personas de la fiesta y estaban muy alterados y al borde de un colapso, pero no sabían mucho que pudiera ayudar a la policía. Solo sabían que, poco después de iniciar la fiesta, todo se vino abajo. La fiesta comenzó como siempre, con diversión, baile y bebida entre amigos. Se hizo para celebrar el fin del año escolar, por lo que los estudiantes estaban emocionados. La gente seguía llegando y la fiesta estaba en su apogeo. Era una típica fiesta universitaria. Eso fue hasta que una persona entró por la puerta principal y en cuestión de minutos todo cambió. En lugar de música animada, se escucharon gritos y llantos de la gente y el resto de los asistentes a la fiesta corrían hacia la puerta principal, la puerta trasera y cualquier salida para huir. Sin embargo, los policías notaron un detalle específico. El caos comenzó cuando una persona en particular llegó a la fiesta, y ahora que esa persona no estaba por ningún lado, significaba que probablemente fue invitado a esa fiesta. Antes, la policía creía que el agresor eligió la casa de fiesta al azar, pero este detalle mostró que estaban equivocados. Era alguien conocido por los estudiantes y quizá por las víctimas, pero ¿quién era? La policía pronto lo descubriría y hallaría a esa persona. «40 minutos después de que la policía llegó a la casa, la unidad canina hizo un descubrimiento. Encontraron a un joven que estaba en un estado desaliñado. Iba a pie con un collar peculiar que llamaba la atención, pero no era como los que imaginas. No era algún tipo de símbolo azteca o medallón que la gente suele llevar en el cuello. Era un lazo de cuerda y ajo. Encontraron ropa y bulbos de ajo en una cuerda que el joven llevaba al cuello. Su aspecto también era alarmante. Parecía recién salido de una masacre. Su ropa dejaba claro para la policía que él era quien reclamó a las 5 personas en la fiesta. Al ser arrestado, lo revisaron buscando armas y hallaron más ajo en sus bolsillos. ¿Qué estaba pasando? Bueno, la policía preguntó sobre la abundancia de ajo en posesión del hombre y fue entonces cuando finalmente habló. Le dijo a la policía que llevaba ajo consigo para ahuyentar a los zombies. Fue llevado a una clínica psiquiátrica local, que estaba cerca del centro Ryman de Calgary, y allí fue interrogado por la policía. Pero ¿quién era este tipo? Era Matthew DeGrood, de 22 años. Era hijo de Doug DeGrood, inspector de policía de Calgary, por lo que Matthew tenía una familia acomodada. No destacaba ni parecía fuera de lo común. Desde fuera era un tipo normal. Estudiaba en la Universidad de Calgary y planeaba ir a la Facultad de Derecho tras graduarse. Trabajaba medio tiempo en el Safeway local y parecía un estudiante universitario normal, pero algo no estaba bien con Matthew, ¿ves? Familia y amigos notaron su comportamiento extraño semanas antes de los ataques. Sus amigos notaron que se volvió aislado y prefería redes sociales y escuchar thrash metal repetidamente. Su banda favorita era Megadeth y citaba seguido sus canciones en Facebook. Sus amigos también notaron que Mateo se volvió bastante paranoico. Tenía miedo de que los zombies, vampiros y hombres lobo fueran a apoderarse del mundo. Después, Mateo solo publicaba sobre esta obsesión en redes sociales y ya no hablaba de otra cosa. Mateo se alejaba de la realidad
y se refugiaba en su mente, que era un caos. Así se comportaba antes del trágico crimen. Ahora, la policía quería saber qué hacía él el día de los ataques. Bueno, su actividad en redes sociales mostró que solo unas horas antes de ir a la fiesta, él estaba en Facebook y publicó más letras de Megadeth en su página. Antes de los ataques a los 5 estudiantes, Mateo llamó a sus padres y les dijo que tenía pensamientos oscuros de acabar con todo. Sus padres estaban extremadamente preocupados por él, pero antes de que pudieran hacer algo o siquiera preguntarle a Mateo qué había pasado, él colgó y se puso a prepararse para la fiesta. Sobre la fiesta, se concluyó que Mateo sí fue invitado. De hecho, conocía al menos a una persona ahí, si no es que a más, así que fue invitado. No estaba colándose en la fiesta de alguien más. Literalmente le dieron una invitación para ir. No sabemos a quién conocía Mateo ahí. Quizá era una víctima u otra persona. Pero lo que sí necesitas saber es que, aunque Mateo no era el alma de la fiesta, todos en la fiesta, al menos, sabían de él. Aunque no lo conocieran, su cara no era extraña. Quizá habían tenido clases o alguna charla breve en el campus, pero no eran amigos cercanos. Con toda esta información, la policía solo debía preguntar a Mateo, ¿por qué atacó a esos estudiantes? ¿Por qué Mateo lastimó a esas personas inocentes? Mateo estaba dispuesto a contarle a la policía lo ocurrido en la fiesta. En cuanto Mateo llegó a la fiesta, traía un collar y bolsillos llenos de ajos. Se reunió con algunas personas, supongo que algunas eran víctimas. Y en cuanto miró a una de las víctimas, ya no volvió a ver a esa persona. Vio a un vampiro. Luego Mateo miró a otra persona frente a él, y esa persona ahora se había transformado en un hombre lobo. Mateo básicamente estaba alucinando, y si recuerdas, tenía un miedo mortal de que estas criaturas fueran a apoderarse del planeta y erradicar a la humanidad. Por eso siempre llevaba ajo con él a donde quiera que iba. Lo hacía para protegerse de estas criaturas de cualquier manera. Mateo entró en modo lucha o huida y eligió pelear. Pero aquí está el asunto. El ajo no bastaba, debía atacar físicamente a esas criaturas para mantenerlas alejadas. Fue a la cocina y tomó un arma. Atacó a todos los que consideró una amenaza para él o su seguridad, de forma deliberada y brutal. En realidad, atacaba a Joshua, Caitlin, Jordan, Zacarías y Lorenzo, que eran indefensos e inocentes. No eran vampiros ni peligrosos, solo personas comunes, pero Mateo no pensaba lo mismo. Los consideraba una amenaza para él y el mundo, y sentía que debía detenerlos definitivamente. La fiesta pronto se volvió mortal, y cuando la gente sintió que el alboroto aumentaba y la situación se intensificaba, fue cuando empezaron a salir corriendo de la casa y llamaron a la policía. Pero algo que sí quiero señalar es que Mateo no eligió específicamente a estas 5 víctimas para atacar. Ellos simplemente estaban ahí cuando Mateo empezó a alucinar. Lamentablemente, estos 5 estudiantes que solo querían disfrutar una fiesta de fin de curso, perdieron la vida trágicamente uno tras otro. Cuando Mateo se detuvo y vio la costa despejada, salió corriendo de la casa. No sé si el arma estaba con Mateo cuando la unidad canina lo rastreó o en la casa, pero eso no importa, porque Mateo había confesado haber atacado y herido fatalmente a estas 5 personas, y todo porque su mente pensaba que eran criaturas del inframundo. Tras el inquietante interrogatorio, la policía confirmó que Mateo era muy excéntrico. Fue acusado de 5 asesinatos en primer grado y su juicio se fijó para el 29 de mayo de 2015, poco más de un año después del crimen más terrible en la historia de Calgary. Pero el juicio fue reprogramado por alguna razón y ahora se iba a llevar a cabo en mayo de 2016. Mateo no tenía antecedentes ni problemas legales. Como mencioné, era completamente normal. Finalmente, psiquiatras y especialistas en salud mental lo evaluaron y diagnosticaron esquizofrenia. El 22 de mayo de 2015 se le hizo una evaluación psiquiátrica y se determinó que era apto para ser juzgado. El juicio no buscaba probar quién mató a esos estudiantes. Sin duda fue Mateo, pero la cuestión era si lo hizo a propósito y planeado o si fue un episodio. Eso llevó a Mateo a atacarlas así. Al final, Mateo de Groot
fue declarado no penalmente responsable de los crímenes. El jurado coincidió en que Mateo tuvo un episodio grave que causó alucinaciones y lo llevó a atacar a las 5 víctimas, según su abogado. Solo las atacó porque Mateo creía que eran una amenaza para su seguridad, pues pensaba que eran hombres lobo y vampiros. Tras el veredicto, se ordenó que Mateo fuera internado en una institución psiquiátrica segura y revisado regularmente. Solo si se considera seguro mi regreso a la sociedad, sería liberado bajo estrictas condiciones. Mateo estaría encerrado, pero en una institución mental recibiendo tratamiento en vez de una celda de prisión. En septiembre de 2018, la Junta de Revisión de Alberta permitió que Mateo saliera sin supervisión, aunque seguía siendo un riesgo para la seguridad pública. Pero si eso es cierto, ¿por qué se le permitió salir en primer lugar? En diciembre de 2023, tras una solicitud de Mateo, la Junta de Revisión del Código Penal de Alberta negó su liberación. Gracias a Dios por eso, ya que aún era visto como una amenaza pública y necesitaba evaluaciones psiquiátricas y atención regulares. Las familias de las víctimas seguramente estaban consternadas por el veredicto. Claro, los problemas de salud mental ya son bastante graves, pero ellos perdieron a sus hijos por culpa de un hombre que sufrió algún tipo de brote psicótico. Debe haber sido sumamente insatisfactorio para las familias de las víctimas, que perdieron a sus seres queridos de una manera tan trágica e increíble. Tampoco puedo decir que discrepe con la decisión de internar a Mateo en esa institución, según la evidencia presentada. Él tenía graves problemas mentales y encerrarlo en prisión no ayudaría, incluso pondría en riesgo a otros. Fue un resultado angustiante para las familias, pero siento que Mateo está donde debe estar. Las familias de las víctimas y la Universidad de Calgary siguen firmemente en contra de liberar a Mateo. No quieren que él sea libre nunca, especialmente después de lo que le hizo a sus seres queridos, y eso es comprensible. La Universidad de Calgary realizó el festival Calgary Strong el 15 de abril de 2015 como campaña de concientización sobre la soledad y salud mental. Y para honrar a las víctimas de la universidad, al cumplirse un año de la tragedia, este fue un incidente tan trágico porque algunas de las víctimas estaban increíblemente cerca de graduarse. Después de todo lo sucedido, a Lawrence Hong, de 27 años, se le otorgó un título póstumo en 2015, el cual fue entregado a sus padres en su honor. Se crearon becas con los nombres de Joshua Hunter, Jordan Segura, Lawrence y otras víctimas para honrarlos y recordarlos. Zacharias Rathwell, quien era estudiante en el Colegio de Arte y Diseño de Alberta, también recibió un título póstumo en 2015. Todo este caso es un desastre de principio a fin. Estos 5 estudiantes les fueron arrebatados a sus familias, le fueron arrebatados al mundo en un abrir y cerrar de ojos, y por una razón que ni siquiera podemos comprender completamente. Y estoy seguro de que mucha gente va a venir a criticarme en los comentarios por lo que estoy a punto de decir, pero no puedo evitar sentir eso. Mateo de alguna manera también fue una víctima en todo esto ahora. No fue víctima de una persona en particular, pero sin duda fue víctima de su propia mente. He tenido familiares con enfermedades mentales, incluso alucinaciones, como contó Mateo. Sabiendo que cada uno de ellos era una buena persona, íntegra, no querían lastimar a nadie, creían que lo que veían era real, que la amenaza era real. No puedo evitar sentir que Mateo se sentía de la misma manera. Él creía que estaba haciendo lo correcto al erradicar del mundo un peligro feroz. Solo para darse cuenta, después de los hechos, que los monstruos que había eliminado eran sus propios amigos. Pero aunque este contexto explica el comportamiento de Mateo, nunca justificará el daño que causó. En diciembre de 2020, Christian Hall, de 19 años, llamó al 911 para pedir ayuda, no para denunciar un crimen. En menos de 90 minutos, los mismos oficiales enviados para salvarlo terminarían con su vida. ¿Qué ocurrió ese día? El Paso Elevado en Pensilvania es ahora uno de los crímenes policiales más impactantes y polémicos en la historia reciente de Estados Unidos. Un arma de juguete, un grito desesperado de ayuda y una serie de decisiones fatales que aún persiguen a toda una comunidad. Christian Hall nació el 31 de octubre de 2001 en Shanghái, China. Se desconoce mucho sobre sus primeros días allí.
Pero lo que sí podemos decir con certeza es que cuando Christian tenía apenas un año, fue adoptado por una familia en Estados Unidos. En 2002 fue la familia Hall. Faye y Gareth Hall lo adoptaron y legalmente cambiaron su nombre a Christian, como lo conocemos hoy en día. No sabemos por qué Christian fue dado en adopción, pero la familia Hall se mudó a Nueva York y luego a Poconos, Pensilvania, para darle un hogar estable y amoroso. Christian siempre fue un niño dulce y sin problemas. Faye, su mamá, adoraba la risa de Christian y los sonidos divertidos que hacía para alegrar a otros. Pero no todo era color de rosa en la vida de Christian, aunque era bastante joven cuando ocurrió este cambio monumental. Al crecer, mostró signos de trastorno reactivo de apego, un padecimiento raro que suele darse en niños adoptados o en hogares de acogida. Básicamente, estos niños tienen dificultades para establecer relaciones o vínculos saludables con sus padres o cuidadores. Por eso los padres adoptivos deben ofrecer un hogar estable, afectuoso y cuidado a estos niños. Adoptar niños puede ser muy difícil, y no me refiero solo para los padres, sino principalmente para los niños, incluso si nunca saben que han sido adoptados. Es un tema interesante y real, aunque poco conocido. Los niños con trastorno reactivo de apego pueden mostrar irritabilidad, distancia y dificultad para encariñarse o expresar emociones con padres adoptivos. Esto era lo que Christian enfrentaba ahora. Aunque parece un trastorno que cambia la vida, puede tratarse con el cuidado y orientación adecuados. Los niños pueden superarlo. Dicho esto, cuando Christian creció, empezó a portarse mal y se escapaba de casa, pero siempre lo encontraban en pocas horas. Estoy seguro de que la familia Hall estaba preocupada. Cuando Christian tenía 10 años, incendió una habitación vacía en un asilo jugando con cerillos. Por suerte, nadie salió herido, pero el incidente llevó a Christian a su primer encuentro con la ley y estuvo 4 años en un centro de detención juvenil. Fue liberado del centro después de cumplir su condena, pero como tenía el hábito de escaparse con frecuencia, violaba la libertad condicional y era castigado por ello, siendo enviado de nuevo al centro. Esto se repitió hasta que cumplió 18 años en diciembre de 2020, antes de los hechos del caso actual. Christian estaba haciendo las cosas bien, y de hecho estaba trabajando en una tienda de abarrotes local. Esto era para ayudar a pagar la cuota de restitución por haber iniciado el incendio en ese asilo, la cual sumaba $10,000. Christian iba a la escuela y también tomaba sus sesiones de consejería y terapia con su doctor. Además, tenía una novia en ese momento, pero la relación se podría definir mejor como intermitente. No hay indicios de que Faye y Gareth descuidaran a Christian. Al contrario, su ciudad natal en Pensilvania tenía menos de 6,000 habitantes. En este pueblo pequeño, era difícil hallar buenos profesionales para tratar el trastorno reactivo de apego. Faye y Gareth hallaron un doctor para Christian, quien asistió a las sesiones. Ambos procuraron que Christian conviviera con su familia y él era cercano a la familia extendida de los Hall. Celebraban las fiestas juntos, se reunían a menudo y todo iba bien hasta que dejó de ser así. Estoy seguro de que todos recordamos el infame año 2020. Fue una época difícil para todos. Los informes indican que las crisis de salud mental aumentaron más del 25% y alcanzaron su punto máximo en ese periodo. No fue un buen momento para nadie, y esto duró años antes de que todo volviera a la normalidad. En un mundo lleno de enfermedad e incertidumbre, el estado mental de todos se desmoronaba, incluyendo a Christian. Él era vulnerable y requería un entorno estable para sanar y superar sus problemas. Pero ese año borró todos esos esfuerzos, y Christian y su salud mental se vinieron abajo. Él se volvió más ansioso y reservado, pasando por mucho, lo cual es desgarrador. Muchos podemos identificarnos con ese sentimiento en esa época. Pero él solo tenía 19 años y anhelaba estabilidad. Y aunque Faye y Gareth eran padres maravillosos y nunca hicieron que Christian se sintiera menos amado o como un niño desechable, las cosas simplemente no estaban funcionando para él. Además, él y su novia tuvieron una mala ruptura que lo afectó más. Además, el doctor de Christian tuvo que mudarse. Ya no quedaba especialista en trastorno reactivo del apego en la zona.
Gareth y Faye no se rindieron y buscaron especialistas y doctores, incluso fuera de su ciudad, pero siempre encontraban obstáculos. Pero antes de que pudieran conseguirle a Christian la ayuda que necesitaba, ocurriría una tragedia aún mayor. Christian trabajaba en una tienda de abarrotes en diciembre de 2020 y solía ir caminando o en auto. También estaba en proceso de sacar su licencia de conducir y estaba estudiando para el examen. Un día antes de la tragedia que afectó a la familia Hall, Christian y su familia fueron a casa de su tía para celebrar su cumpleaños. Christian estaba bien, pero de regreso a casa, sus padres notaron que se molestó al hablar de su exnovia. Desconocemos el contexto, pero según lo que se sabe, Christian supo que su exnovia lo superaba y se interesaba en otro chico. Para Christian, esto confirmó que su relación había terminado y lo sorprendió. Faye y Gareth se preocuparon de inmediato. Intentaron consolar a Christian lo mejor posible, pero nunca imaginaron que tendría pensamientos tan oscuros como los que experimentó. El 30 de diciembre, la mamá de Chris llevó a Christian a su turno en la tienda de abarrotes, cumpliendo con su responsabilidad. Ella recuerda ese día como si fuera ayer. Creía que Christian volvería en unas horas, cenarían y se relajarían esa noche. Pero nada podría haberla preparado para lo equivocada que estaba. Christian, en vez de estar en el trabajo, fue encontrado armado en el paso elevado de la Ruta 33 sobre la Interestatal 80 en Pensilvania. Christian no parecía estar bien. Antes de eso, hizo una llamada, pero no fue a sus padres ni amigos. Marcó al 911, llamó a la policía y según la grabación de la llamada, sonaba angustiado y en apuros. Le informó al operador sobre una emergencia de salud mental y solicitó presencia policial. El operador envió patrulleros y oficiales del Departamento de Policía de Pensilvania. Al llegar, vieron a Christian Hall muy cerca del borde del paso elevado. La policía no requería confirmación, pero el hombre frente a ellos iba a saltar. Christian y los policías estaban a unos 70 pies de distancia. Cuando uno miró abajo, avisó de inmediato que se cubrieran. Chris tenía algo en las manos. Parecía un arma. Recuerda este detalle. Volveremos a eso luego. Los agentes estatales se cubrieron tras sus vehículos y comenzó un enfrentamiento de 90 minutos. Los agentes de Pensilvania intentaron convencer a Christian de soltar el arma y alejarse del borde. Los oficiales solicitaron camionetas de seguridad y equipos de emergencia para salvar vidas en la base del borde, para reducir el impacto de una caída, sino evitarla, pero Christian no se movió ni obedeció la orden de soltar lo que tenía. Luego de un tiempo, se le vio caminar de un lado a otro sobre el paso elevado, acercándose a los oficiales o regresando al borde. Christian soltó el arma por un momento, lo que alivió a los oficiales. Fue algo breve porque, por alguna razón, Christian volvió a tomar el arma pese a las órdenes de los oficiales, aproximadamente a la 1:38 p.m. Después del enfrentamiento de 90 minutos, aparentemente Christian levantó el brazo mientras sostenía el arma y fue entonces cuando los oficiales de policía apretaron el gatillo. Había sufrido 7 heridas a manos de la policía, y después de que este incidente tan tenso terminó en horror, Christian fue llevado al hospital Lehigh Valley en Pocono. Trágicamente, no lograron reanimarlo y murió a manos de los agentes estatales de Pensilvania. Él buscó ayuda por una crisis de salud mental, pero no la recibió. Es lamentable que Christian haya tenido un final prematuro, más aún porque no fue un ladrón ni un desconocido, sino oficiales de policía. Acudieron a ayudar a Christian, pero lo mataron. Tras declararse la muerte de Christian en el hospital, se notificó a su familia. Gareth y Faye fueron informados sobre lo ocurrido en el paso elevado de la I-80. Y sinceramente, al principio probablemente pensaron que alguien solo les estaba jugando una broma. ¿Cómo podría estar Christian en la Ruta 33 de Pensilvania? Se suponía que debía estar en el trabajo. Pero cuando la realidad los golpeó y Faye y Gareth vieron el cuerpo de Christian, el mismo chico al que siempre recibieron con los brazos abiertos en casa, su mundo entero se vino abajo.
Y cuando se enteraron de que las personas que apretaron el gatillo no eran otros que oficiales de policía, todo empeoró mucho más. Estaban devastados y completamente en shock. Su hijo había muerto de forma terrible y ellos exigían respuestas inmediatas. ¿Por qué terminó así Christian? ¿Qué ocurrió? Según la policía, patrulleros estatales de Pensilvania dijeron que Christian era una amenaza para los oficiales, estaba armado y así ocurrió la tragedia. Afirmaron que Christian tomó el arma del suelo y la apuntó hacia los policías. Esto hizo que los oficiales se defendieran y protegieran a sus compañeros. La policía revisó los registros telefónicos de Christian y halló que antes de llamar al 911 publicó en Snapchat una foto del paso elevado con la leyenda «¿Quién me extrañaría?». Esto es desgarrador porque este chico, en serio, necesitaba ayuda. El comunicado de prensa inicial de la policía estatal decía que Christian había intentado apuntar el arma a los oficiales, pero en ese momento era su palabra contra la de todos los demás. 2 meses después de la muerte de Christian, salió a la luz el video del enfrentamiento, incluyendo el momento en que perdió la vida. El video estaba borroso por razones claras. Aunque no se veía a Christian apuntando el arma a los agentes, la policía afirmó que eso fue lo que pasó. Durante los 90 minutos, los agentes intentan persuadir a Christian de alejarse del borde. Al notar que está armado, los oficiales se cubren tras sus vehículos, aunque las negociaciones siguen. ¿Recuerdas que Christian dejó el arma entonces? Bueno, durante ese tiempo, supuestamente se le vio fumando algo que, según uno de los patrulleros, se reportó como una sustancia ilegal. ¿Quién presenció el enfrentamiento y la muerte de Christian? Recordó que al final, Christian se apuntó a la cabeza. Luego sacó algo parecido a un arma de su cinturón y sin perder tiempo la apuntó hacia los patrulleros. En ese momento, el cabo levanta su arma y se oyen 3 disparos ensordecedores, pero todos fallaron a Christian. Aquí también surgieron inconsistencias entre los patrulleros y su versión de los hechos. En otro video del fiscal del distrito, un patrullero aseguró que fue distinto y que Christian nunca apuntó el arma a los patrulleros. El patrullero dijo que tras las primeras 3 detonaciones del cabo, Christian dobló los brazos a 90 grados y levantó el arma hacia su costado. Este ángulo y posición habrían hecho que el arma apuntara hacia el cielo, no a los patrulleros. Puedes notar que algo no estaba bien. Los patrulleros decían cosas contradictorias. Miguel Mancuso, fiscal adjunto, calificó a Christian como amenaza inminente al saber que estaba armado. Fue entonces cuando salieron más cosas y todos quedaron incómodos. Primero, hablemos del arma que supuestamente llevaba Christian. No era un arma real, sino de juguete o balines, según fuentes. Pero escucha esto. Uno de los oficiales en la escena había sido negociador de crisis durante 15 años. Eso es mucha experiencia. Otro oficial era especialista en intervención en crisis y tenía una maestría en consejería y psicología clínica de la salud. El oficial de mayor rango era un cabo que disparó 3 veces después de que Christian recogió el arma de nuevo y ahora tenía más de 20 años de experiencia. No importa si era un juguete, una pistola de perdigones o cualquier cosa. Lo que Christian tenía en las manos no importaba, porque más pruebas demostrarían que sus historias quizá no eran completamente verídicas. Nueve meses después de que se publicara el primer video de la tragedia de la I-80, apareció un nuevo video, y este no estaba editado ni desenfocado. ¿Recuerdas cómo el primero estaba todo borroso y no dejaba claro lo que realmente sucedió aquí? Bueno, la nueva versión mostraba todo el evento completo. Mostraba los últimos minutos de lo que ocurrió ese día fatídico en el paso elevado, y no era nada parecido a lo que la policía había dicho que fue. El video se publicó cuando los abogados de la familia Hall presionaron a la policía de Pensilvania. Las imágenes se mantuvieron ocultas al principio hasta que los abogados de la familia Hall intervinieron y amenazaron con tomar acciones legales contra las personas y el departamento involucrados. Esto hizo que la policía publicara el video. Es seguro decir que tras salir este video ocurrió un evento nuevo y ya nadie creía a los patrulleros. El video estaba claro y fue impactante verlo. Publicarlo fue positivo porque acabó con los rumores.
Ella dijo que todo estaba claro, pero es traumático porque muestra los últimos momentos de Christian en cámara. Nadie necesita verlo. ¿Qué había en el video exactamente? Bueno, los patrulleros estatales básicamente construyeron su caso y su curso de acción sobre la base de que Christian estaba apuntándoles con el arma, que en realidad era mejor descrita como un juguete. Esta fue la razón por la que los patrulleros abrieron fuego contra Christian, y así fue como finalmente perdió la vida, porque supuestamente estaba amenazando la seguridad de los oficiales. En este nuevo video sin censura, se muestra que Christian nunca apuntó a los patrulleros de ninguna manera. Sus brazos, incluido el que sostenía el juguete, estaban levantados por encima de su cabeza, y no solo eso, sus manos estuvieron levantadas durante un total de 14 segundos. Christian fue atacado por los patrulleros mientras tenía las manos en alto. Nunca hizo un movimiento que pareciera una amenaza. El juguete apuntaba al cielo. Christian siempre mantuvo la postura de rendición, sin dirigirlo a los patrulleros. Mantuvo esa postura durante 14 segundos, lo cual, sinceramente, es tiempo suficiente para que personal experimentado como los patrulleros entienda que deben contener el fuego. Ahora, es completamente diferente que un civil o alguien sin experiencia confunda esta postura con otra cosa, pero estos son patrulleros profesionales con mucha experiencia. Literalmente, están entrenados para tomar decisiones rápidas bajo presión y evitar daños al público en general, tanto como sea posible. También se puede decir que tal vez los patrulleros dispararon a Christian por error. Sería comprensible si solo hubieran disparado una vez, pero fueron 7 u 8. Christian no era una amenaza en sus últimos momentos. Probablemente estaba confundido, asustado, muy vulnerable y en una situación tensa. También quiero señalar cómo los agentes persuadieron a Christian. No fueron nada amables al respecto. En un momento le estaban gritando a Christian y siendo muy autoritarios. Ahora, entiendo que era una situación estresante. Pero si los agentes sabían que no podían manejar a una persona vulnerable que estaba contemplando acabar con todo, entonces debieron haber llamado a alguien que pudiera negociar mejor. Le empezaron a gritar y exigir cosas casi de inmediato. Así no se negocia con una persona potencialmente violenta, solo lo va a asustar y probablemente lo hará aún más violento. No digo que Christian fuera violento, solo que aunque lo fuera, no es la forma de manejar esto. Sin duda, alguien que te llama y suplica ayuda admitiendo una crisis mental no merece ser tratado así. He visto negociaciones de crisis con personas peligrosas que tuvieron negociadores mejores y más preparados que Christian. Estas imágenes muestran claramente que las cosas no terminarían bien para Christian. Así que, después de todo esto, se llevó a cabo una investigación y al final, la pérdida de la vida de Chris se consideró justificada. Eso fue antes de publicar el video sin censura. Es extraño pensar que alguien responsable de hacer cumplir la ley esté justificando también esta tragedia. Tras esta revelación, la familia Hall presentó en abril de 2022 una demanda federal por muerte injusta, representada por el abogado Benjamin Crump. La familia Hall demandó a funcionarios de la policía estatal, incluido el comisionado Roberto Evanschik, y a los fiscales que dirigieron la investigación y protegieron a los agentes al calificar sus acciones como justificadas. La demanda se fundamenta en el video sin censura del incidente y en una posible orden dada por un agente al fondo. ¿Quién incita a los oficiales a disparar contra Christian si no se detiene? Esto ocurrió cuando Christian no obedecía las órdenes de soltar la pistola de perdigones, que fue confundida con un arma real. Sin actualizaciones recientes sobre la demanda, la familia exige una investigación independiente que sancione a los patrulleros y a todos los implicados en la muerte de su hijo. Mientras esperan que la justicia avance en la dirección correcta, Gareth y Faye Hall han realizado muchas vigilias, recuerdan y honran a su hijo y buscan justicia. No solo por Christian, sino también por otras víctimas de la violencia policial. Faye y Gareth extrañan mucho a su hijo. Faye todavía tiene la chaqueta de Christian colgada sobre su asiento en la mesa del comedor. Las tarjetas y regalos de cumpleaños y Navidad que Christian dejó son lo único a lo que Faye y Gareth pueden aferrarse. Las pertenencias de Christian siguen intactas en la casa de la familia Hall mientras recuerdan a su hijo. No se atreven a quitar ni guardar nada, porque así fue como Christian las usó antes de dejarlas para siempre.
Es devastador pensar por lo que Faye y Gareth han pasado estos años. Su hijo necesitaba ayuda e incluso llamó a la policía, ya sea para que lo ayudaran a salir de ese hoyo oscuro o por otra razón. Ese es otro debate para otro día. Es innegable que la policía debió manejarlo mejor. Christian no merecía que le quitaran la vida de esta manera y que luego lo llamaran justificado. Eso no es menos que una bofetada para la familia de Christian. Puedes debatir si esto fue justificado o no, pero Christian nunca apuntó un arma a esos oficiales. A pesar de su miedo, solo intentó cumplir órdenes, pero igual lo mataron. No puedo ni imaginar el shock que Christian debió haber sentido en ese momento. Tener que recurrir a llamar al 911 de todas las personas en medio de una crisis de salud mental. Solo para que llegaran, te gritaran y sacaran sus armas. De verdad espero que Faye y Gareth tengan éxito en esta lucha tan dura por la justicia. En una noche tranquila de mayo de 2013, una mujer pagó la renta y se preparó para dormir. La cámara la captó tranquila y sola, pero en la mañana desapareció sin rastro. Lo que siguió fue un caso escalofriante de confianza, secretos traicionados ocultos a simple vista y una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Mirabel Ramos era una chica muy decidida e inteligente. Tenía el sueño de trabajar algún día en las fuerzas del orden. Pero Mirabel también tenía una naturaleza muy maternal y se aseguraba de cuidar a sus hermanos, ya que su mamá trabajaba en 2 empleos. En la preparatoria, Mirabel fue guardia de seguridad en una tienda de abarrotes, lo que aumentó su interés por una carrera en las fuerzas del orden. Tras graduarse de la preparatoria, Mirabel se unió al ejército de los Estados Unidos en 2001 y fue enviada a Irak por los acontecimientos de esa época. Mirabel cumplió 2 misiones de combate y se retiró honorablemente en 2008, pero aún no había terminado. Su sueño de convertirse en oficial de policía seguía siendo su prioridad. Tras dejar el ejército, Mirabel ingresó a la Universidad Estatal de California, Fullerton, donde estudiaba justicia penal. También consiguió un departamento cerca del campus en el condado de Orange, pero en ese momento su mamá cayó gravemente enferma y Mirabel dio un paso al frente, se mudó con su mamá y la cuidó. Hasta un año después, cuando su mamá falleció. Después de ser golpeada por esta pérdida y dolor, Mirabel se dio cuenta de que no podía pagar la renta sola y que necesitaba un compañero de cuarto. Primero le preguntó a Lucy, pero ella ya estaba con su hijo y no quería mudarse si no era necesario. Así que Mirabel recurrió a Internet, en particular a Craigslist, y publicó un anuncio buscando un compañero de cuarto, como hacen muchas personas. Pronto, Mirabel conocería a Kwang Choi Joy, también llamado Casey Joy, quien parecía perfecto. Era relajado, amigable y tenía unos 50 años, tenía un Yorkie de 10 libras y ambos buscaban dónde quedarse. Mientras Casey buscaba trabajo, Mirabel y Lucy ayudaron a Mirabel a elegir compañero de cuarto y eligieron a Casey. Los 3 se reunieron solo para conocerse en persona. Mirabel parecía haber hallado al compañero de cuarto ideal, así que el trato ya estaba hecho. Mirabel y Casey se hicieron roomies y todo estuvo tranquilo. Hasta donde cualquiera podía notar, Casey no era molesto, no se preocupaba por las cosas y era prácticamente el compañero de cuarto perfecto que Mirabel podía pedir. Mirabel y Casey, al vivir juntos, se volvieron buenos amigos. Compartían el departamento, cenaban y paseaban a sus perros, además de salir seguido. Se hicieron mejores amigos como compañeros de cuarto, pero la felicidad de Mirabel duró poco, ya que un día, sin aviso, ella desapareció. El 3 de mayo de 2013, los seres queridos de Mirabel la llamaban constantemente al celular. Casey llamó a Lucy, la hermana de Mirabel, para preguntarle si había visto a su hermana. Al principio, Lucy no le dio importancia. Cuando Mirabel no respondía a llamadas ni asistía a citas importantes como el evento de veteranos donde hablaría, todos se preocuparon. Tampoco asistió a clases, algo muy inusual en Mirabel. Entonces, ¿dónde estaba ella? Según Casey, el auto de Mirabel seguía en el departamento, todo cerrado con llave y el ambiente era inquietante y misterioso. Lucy y una prima de Mirabel visitaron su departamento y comprobaron que era como lo describió Casey, incluso oyeron un perro ladrar adentro.
Llamaron a la policía y reportaron la desaparición de Mirabel Ramos. Al entrar al departamento, los policías fueron directo al dormitorio de Mirabel. Aunque todo parecía normal, la cama estaba descendida y faltaba una funda de almohada, lo que llamó la atención de Lucy porque Mirabel estaba en el ejército. Ella siempre seguía una rutina y tendía su cama al despertar, por eso esto era muy extraño. Bueno, fue entonces cuando la policía intervino en el caso porque esto no era nada normal. La policía quería averiguar qué estaba haciendo Mirabel la noche antes de desaparecer. La policía primero descubrió que Mirabel tenía un novio en ese momento, que se llamaba Paul López, así que decidieron llamarlo para hacerle algunas preguntas también. La policía revisó las cámaras de seguridad y pronto encontró lo que parecía ser la última vez que vieron a Mirabel. Un día antes de desaparecer, la vieron en la oficina del gerente dejando la renta en una caja de madera. Llevaba una camiseta de tirantes y pantalones deportivos, y literalmente parecía que no tenía planes para el día. Después de esto, se asumió que iba de regreso a su casa para descansar un poco. Nadie sospechoso la seguía. Mirabel lucía tranquila y sin miedo. Pero si este fuera el caso, ¿a dónde podría haber ido? Ahora, la policía tenía a Pablo, su novio, y comenzó a hacerle preguntas inusuales sobre su relación con Mirabel. Pablo dijo que él y Mirabel no eran exclusivos y ambos salían con otras personas. Su relación era muy reciente, así que realmente no se habían comprometido el uno con el otro todavía. Cuando la policía verificó dónde estaba Pablo en el momento en que Mirabel fue vista por última vez, él estaba en el trabajo y eso fue confirmado. Además, Pablo tampoco daba ninguna vibra extraña. Él estaba preocupado por Mirabel y cooperó con la policía, diciéndoles que la última vez que habló con ella fue el 2 de mayo por teléfono. Pero Pablo sí dijo algo que llevó las sospechas de la policía en una dirección completamente diferente. Él sospechaba mucho de K.C., quien reportó la desaparición de Mirabel y era su compañera de cuarto. Para todos, K.C. parecía la compañera ideal. Pero digamos que esa imagen pronto cambiaría bastante porque Casey definitivamente no era una compañera de cuarto ejemplar. Mirabel y Casey tenían muchos problemas viviendo juntas. Al principio, Mirabel creyó tener suerte al encontrar a Casey como roomie en Craigslist. Al principio, todo iba bien. Casey era un chico solitario sin amigos, y Lucy y Mirabel le tenían lástima. Comenzaron a incluirlo en reuniones familiares para ayudarlo con su soledad. Sin embargo, nunca se imaginaron que las cosas tomarían ese rumbo, porque para Casey, Mirabel era el amor de su vida. Se enamoró de ella al instante. Se enamoró perdidamente de ella tan rápido y tan intensamente que no podía pensar con claridad. Al principio, solo buscaba un compañero de cuarto, pero él creyó haber hallado al amor de su vida. Casey incluso llamó a Lucy para confesarle su amor por Mirabel. Él le propuso matrimonio y formar una familia juntos. Lucy se sintió incómoda, aunque Casey le agradaba. Pero nunca en su vida lo vio como un posible cuñado. Lucy incluso llamó a Mirabel y le contó todo. Decir que Mirabel estaba sorprendida es poco, ya que nunca vio a Casey de esa forma. Ella creía que Casey y ella solo eran buenos amigos, solo era la típica zona de amigos. Cuando Mirabel se acercó a Casey y lo rechazó amablemente, él no insistió, pero ideó un plan. Él pensó que necesitaba esforzarse más para conquistar a Mirabel, que si tan solo pudiera intentarlo más y convertirse en el hombre que Mirabel quería que fuera. Entonces todo tendría sentido y él y Mirabel se irían juntos, viviendo felices. Así que Casey cambió su apariencia y empezó a hacer más ejercicio. Compró ropa moderna, se tatuó para verse más masculino y rudo y supuestamente se hizo una cirugía facial que costó casi $10,000. Intentaba convertirse en lo que creía que le gustaría a Mirabel. Empezó a colmar a Mirabel de regalos caros y hasta le prometió un crucero en vacaciones. Ya era claro que Casey perdía el control. Estaba profundamente enamorado de la mujer, que no tenía ningún interés en él. Al principio fue desgarrador, luego inquietante. Hacer cambios por alguien que amas es increíble. Siempre escuchas a la gente decir que nunca cambies quién eres por nadie, vive tu verdad, pero eso es una tontería.
El amor verdadero implica compromiso, cambiar y buscar mejorar, no solo por uno mismo, sino también por la pareja. Así que es increíble ver a las personas haciendo cambios para mejorar con el fin de ser mejores para quienes aman. Esto solo es increíble si el amor es mutuo, pero no fue así con Casey y Mirabel. Él casi obligaba a Mirabel a corresponderle. Y supongo que es seguro decir que no estaba funcionando. A Mirabel no le gustaba Casey de esa manera, sin importar cuántos tatuajes se hiciera, qué tan ajustados o flojos fueran sus jeans, o qué regalos le comprara. Además, Mirabel tenía una relación con Paul, así que no quería que las cosas se volvieran incómodas. Solo quería que Casey fuera un buen compañero y cumpliera su parte. Pero el asunto es que Casey ni siquiera estaba siendo un buen compañero de cuarto en ese momento, porque ni siquiera estaba pagando su renta. Tenía miles de dólares para gastar en cirugías estéticas, tatuajes, pero no lo suficiente para pagar su renta. Por esto, las tensiones aumentaron cada vez más, y de repente Mirabel pasó de querer a Casey como compañero de cuarto a absolutamente despreciarlo porque no pagaba su renta. De hecho, fue Mirabel quien una vez llamó a Paul durante una discusión con Casey y la llamada estaba en altavoz. Mirabel estaba muy molesta con Casey y le decía a Paul que ya era suficiente, que iba a sacar a Casey de la casa. Mirabel había estado encima de Casey durante las últimas semanas, exigiéndole que empacara sus cosas y se fuera si no iba a pagar la renta. E incluso Paul se ofreció a venir y ayudar a Mirabel si Casey le estaba causando algún tipo de problema, pero Mirabel se negó, diciendo que ella lo manejaría sola. Y básicamente así terminó la llamada. Luego, la policía descubrió otro detalle escalofriante. Fue una llamada hecha al 911 unas 2 semanas antes de que Mirabel desapareciera, y la llamada fue hecha nada menos que por la propia Mirabel. Y en la llamada se nota que suena asustada y angustiada. Y para decirlo claramente, Mirabel tenía miedo de su compañera de cuarto, Casey, y quería que todo el incidente quedara documentado. En esa llamada, Mirabel dijo que ya no soportaba a su compañero de cuarto y le tenía miedo. Durante esa discusión, Casey hizo o dijo algo que puso nerviosa y asustada a Mirabel, llevándola a pensar en lastimarla en defensa propia. Si eso no es una señal de alerta, no sé qué lo sea. Mirabel tenía problemas porque Casey era muy persuasivo. Luego hizo una llamada telefónica inquietante y ahora ella ya no está. La policía, sinceramente, estaba sorprendida por cómo resultaron las cosas. Nunca se lo hubieran imaginado. Quien reportó la desaparición de su compañera de cuarto, fingiendo ser amigo preocupado, tenía un mal historial con ella. La policía llamó a Casey para interrogarla y realizó investigaciones al mismo tiempo. La policía descubrió que Casey dijo haberse mudado de California a Tennessee para buscar empleo y que no tenía amigos ni vida social. Todo lo que dijo sobre ser relajado y hacer amigos en Craigslist fue mentira, y Mirabel tristemente lo creyó. Tras la muerte de sus padres, la vida de Casey se descontroló y su relación con sus hermanos no era buena. Tenía un temperamento terrible y perdía el control ante la más mínima inconveniencia. La ira de Casey era tal que su hermana tuvo que pedir una orden de restricción. Esto fue desconcertante, pero también tuvo otros encuentros con la ley. En 1986, Casey fue acusado de agresión y asalto. En 2011, arrestado por sospecha de conducir ebrio. Esto bastó para que llamaran a Casey a una ronda de preguntas, donde la policía notó algo extraño en sus brazos. Estaban llenos de heridas, eran rectas, limpias y abundantes. La policía casi de inmediato preguntó sobre estas heridas, y bueno, Casey tenía una explicación para ellas. Tenía varias explicaciones porque su historia cambió. Primero dijo que se lastimó salvando a su perro de un arbusto durante una caminata. Pero algún tiempo después, les dijo a los detectives que se lastimó como resultado de un incidente de pesca, donde sus brazos quedaron atrapados en la línea de pescar. Durante la entrevista, Casey estaba tranquilo e incluso se rió a veces. Seguía reiterando el hecho de que le importaba mucho Mirabel y que ella era su vida, y que no dudaría en dar su vida por la de ella. Lo dijo de la nada y sin relación con la pregunta real. Fue realmente extraño. También mencionó que no pagó la renta a tiempo y que eso fue porque acababa de perder su trabajo. Le dijo a la policía que Mirabel estaba borracha y actuando agresiva el viernes antes de desaparecer. Casey contó a la policía que intentó calmarla, pero eso causó una fuerte discusión y que ella solo quería que él se fuera de su casa al día siguiente.
También amenazó a Casey diciendo que estaba armada y que no lo encontraba atractivo. Fue algo muy específico y extraño. Pero aparte de eso, Casey permitió que la policía tomara una muestra de su ADN y fotos de sus heridas, e incluso entregó voluntariamente su teléfono y su laptop para más pruebas. Pero no sería la laptop de Casey la que llevaría a su caída final, sino su propia boca. Ahora que Casey no tenía su teléfono ni laptop, comenzó a ir a la biblioteca local para publicar en Yelp y creó una cuenta con una foto de él y Mirabel en una fiesta. Se mantenía al tanto de las últimas noticias y la gente hablaba sobre los avances en el caso. Básicamente, la familia de Mirabel había difundido la noticia de la desaparición de Mirabel hasta en Yelp. Querían que la mayor cantidad de personas viera el caso y aportara cualquier información. Y, efectivamente, esto avivó la conversación. La gente lanzaba teorías, hablaba sobre lo que pudo haberle pasado a Mirabel y todo lo relacionado con el caso. Casey también se unió al foro y comentó en el hilo de la desaparición de Mirabel, diciendo cosas muy extrañas al inicio. Él seguía y seguía diciendo que Mirabel era la única para él, cuánto la extrañaba, que ella era toda su vida y que era la única beneficiaria de su póliza de seguro de vida de $100,000. Apuesto a que no esperabas eso, pero la gente en Yelp, siendo más inteligente y astuta que Casey, lo notó bastante rápido. De inmediato notaron que Casey hablaba de Mirabel en pasado, a diferencia de los demás, incluidos sus seres queridos y desconocidos. Casey la defendió y bromeó sobre las sospechas, explicando que el inglés no era su primer idioma. Y luego, en los siguientes comentarios, se aseguró de referirse a Mirabel en tiempo presente. También estaba hablando de lo que la policía discutió con él y de cómo sus pertenencias estaban en posesión de ellos. Este tipo de verdad estaba poniendo todo sobre la mesa, sin límites, nada, simplemente abierto para que todo el mundo lo viera. Fue muy extraño. Una cosa es limpiar tu nombre cuando eres sospechoso, pero lo que Casey hacía le cayó mal a todos y se veía muy sospechoso. Ahora la policía sabía que él y Mirabel discutían por la renta y que Casey fue rechazado por ella. Una y otra vez, el motivo era más que claro, pero solo necesitaban esa pieza de evidencia que explicara la participación de Casey en lo que le pasó a Mirabel. Y pronto encontraron algo. Como sabes, Casey no tenía su laptop ni su teléfono porque los tenía la policía, así que solo le quedaba la biblioteca local. Como se dijo antes, Casey iba seguido a la biblioteca y usaba la computadora para hacer búsquedas inquietantes. Ahora, la policía ya estaba rastreando cada movimiento de Casey, así que decidieron intervenir la computadora de Casey. En bibliotecas públicas, los empleados eliminan la actividad del usuario en la computadora antes de dársela al siguiente. Pero esta vez, la policía le pidió a los empleados de la biblioteca que hicieran que Casey se sentara en una computadora específica, es decir, la computadora intervenida. Básicamente, este pequeño ajuste permitió a los oficiales ver la pantalla de la computadora de Casey en tiempo real y lo que estaba haciendo sin ser descubiertos. Suena similar a compartir pantalla y cómo puedes ver a alguien trabajando en su computadora durante reuniones digitales. La policía realizaba un trabajo encubierto y sigiloso muy bien hecho. En ese tiempo, la familia de Mirabel organizaba una caminata de concientización en su honor en el cañón de Peter en Tustin. Casey inició sesión en la computadora y al principio todo era normal. Casey entró a sus redes sociales, navegó un poco, encontró algunos trabajos e incluso envió una solicitud para uno, pero después de esto, la policía notó algo extraño. Casey visitó la página de Facebook creada para Mirabel y básicamente era una página donde se iban a publicar todas las actualizaciones, avances y cualquier evento relacionado con la desaparición de Mirabel. Casey estuvo mucho tiempo en esa página de Facebook. Él revisaba cada publicación, probablemente para seguir el caso, y fue entonces cuando vio la caminata de concientización en el cañón de Peter. Recuerda que la policía está revisando esto en tiempo real. Casey abrió otra pestaña e hizo una búsqueda inquietante. Para que lo sepas, PG Casey básicamente buscó la línea de tiempo de descomposición. Claramente estaba calculando algo, ¿pero qué? La policía se sorprendió con la búsqueda, y como ya todos saben, era probable que no terminara bien. Casey cerró las pestañas pero reabrió Google Maps, y ahí,
Arrastró el mapa hasta el lugar donde se estaba llevando a cabo la caminata y luego, después de un tiempo, lo movió a una zona muy remota. La policía se perturbó al verlo. ¿Por qué Casey lo hizo? ¿Qué había en ese lugar remoto? No quisieron esperar, reunieron un equipo y fueron al lugar que Casey revisaba en la computadora. Antes era Silverado Canyon, un lugar cerca de Santiago Canyon y Jackson Ranch Road, y estaba cerca del lugar donde se estaba llevando a cabo la caminata. La policía registró el área y, efectivamente, después de buscar un poco, encontraron lo que parecía ser tierra removida o excavada. La policía temía el siguiente paso, pero si querían resolver la desaparición de Mirabel, era su única oportunidad. Comenzaron a cavar y pronto hallaron algo, un cuerpo. Tras exhumar los restos, la policía identificó a Mirabel Ramos por un tatuaje en su espalda. Pero el problema era que estaban a mediados de mayo en California y las temperaturas eran abrasadoras. Como resultado de esto, los forenses no pudieron determinar la causa de muerte de Mirabel. Se cree que falleció la noche en que desapareció. La policía volvió a interrogar a Casey, seguros de tener al culpable, y lo presionaron con preguntas. Pero ahora Casey ya no era tan sonriente. No le agradó el cambio de actitud ni la presión policial y dejó de cooperar por completo. Pidió irse y se fue, pero fue arrestado por asesinato y llevado de regreso a la estación poco después. Curiosamente, cuando arrestaron a Casey, llevaba las placas militares de Mirabel, que ella usaba siempre y ahora estaban en el cuello de Casey. Los investigadores se sorprendieron ante la inquietante escena. Aunque Casey estaba esposado, negaba estar implicado en el caso de Mirabel. Era un caso perdido, así que los detectives debían crear la línea de tiempo de lo sucedido. Creen que Mirabel fue vista dejando su renta en la oficina del administrador a las 10:30 p.m. Ella estaba en su ropa de dormir, luego regresó a casa, donde Casey todavía estaba ahí. Entonces, se cree que surgió otra vez una discusión sobre la renta. En vez de que Casey se fuera a fin de mes, Mirabel quería que se fuera al día siguiente. Ante esto, Casey sintió una oleada de enojo. Primero, Mirabel lo rechazó y luego lo echó de la casa. La policía piensa que cuando Mirabel se durmió, Casey ejecutó su plan. No sabemos qué hizo, pero al final, Mirabel, aunque capaz de defenderse de un ataque común, no pudo salvarse. Después, Casey arrojó su cuerpo en una tumba poco profunda en Silverado Canyon, donde hallaron a Mirabel. Había alambre de púas, así que las heridas en los brazos de Casey pudieron haber sido causadas por ese alambre de púas, al igual que las de las manos y los dedos de Mirabel, durante la pelea en la casa. Aunque no había pruebas de ADN que vincularan a Casey, el caso para condenarla por el asesinato de Mirabel era sólido. Por ejemplo, si él no cometió el crimen, entonces ¿cómo sabía dónde estaría su cuerpo? Al final, Casey fue sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 15 años. Él siguió manteniendo su inocencia hasta el final, incluso escribió cartas al jurado suplicando por otro juicio, pero su condena se mantuvo tal como estaba. Caso muy trágico. Pensar que Mirabel, un veterano del ejército con grandes habilidades de combate, fue eliminado por alguien que llevó su obsesión al siguiente nivel. Seb Quinn, residente de Asheville, Carolina del Norte, era un joven amable y muy tímido. Seb trabajaba en electrónica en su Walmart local y también estaba inscrito en el programa ROTC. Seb, de 18 años, ahorraba para un auto nuevo el 2 de enero de 2000 y llevaba su día normalmente. Trabajaba en Walmart y luego planeaba salir con su amigo y compañero Roberto Owens a Leicester, Carolina del Norte, para ver un auto nuevo. Era accesible. Roberto le contó a Seb sobre la propuesta y ya era un plan. Ambos iban a conducir a Leicester. Después del trabajo el domingo, cerca de las 9 p.m., Seb salió de Walmart y se reunió con Roberto en el estacionamiento. Como el viaje sería largo, pararon en una gasolinera y compraron botanas y bebidas. Seb apareció en cámaras de la gasolinera cerca de las 9:15 p.m. Pero trágicamente, esta sería la última vez que se vería a Seb.
Quiero señalar que Seb y Roberto iban a Leicester en autos separados, no juntos, lo cual será relevante después. Tras detenerse en la tienda de la gasolinera, Seb y Roberto retomaron la carretera con Roberto delante. Roberto vio por el retrovisor que Seb le indicaba detenerse, así que paró a un lado de la carretera. Al bajar del auto, le preguntó a Seb qué ocurría. Roberto notó lo alterado que estaba Seb y actuó en consecuencia. Preguntó a Seb qué pasó, y Seb le dijo que recibió un mensaje de alguien que Roberto no conoce. Seb necesitaba llamar desde un teléfono público, así que fue a uno cercano, mientras Roberto lo esperaba junto a los autos. Sin embargo, al regresar Seb, Roberto notó que parecía aún más alterado que antes. Seb quiso cancelar sus planes y volver a la ciudad. Seb tenía tanta prisa que al acelerar, rozó la camioneta de Roberto. Los informes indicaron que Roberto fue al hospital esa noche por una lesión en la cabeza y costillas fracturadas. Sin embargo, el accidente con Seb no fue grave. Sí, hubo daños leves en ambos autos, al grado de que Roberto tuvo que ir al hospital para ser tratado por lo que parecían ser lesiones bastante graves. Roberto de hecho después afirmó que esas lesiones las sufrió en otro accidente automovilístico aparte. De manera sospechosa, se descubrió que Roberto también se tomó el día libre en el trabajo al día siguiente. Seb se fue rápidamente en la noche, pero lo realmente alarmante fue que nunca se volvió a ver a Seb. La última vez que se vio a Seb fue en esa gasolinera y estaba con Roberto. Ahora él ya no estaba y Roberto tenía heridas misteriosas que, según él, fueron de otro accidente automovilístico. Extraño. Denise, mamá de Seb, llamó a su localizador todo el día sin poder contactarlo porque él no estaba en casa. A principios de los 2000, Seb y su familia y amigos solo se comunicaban por localizador, teléfonos públicos y líneas fijas. Denise esperó y al día siguiente, lunes, reportó la desaparición de su hijo de 18 años. La policía inicialmente sospechó nada menos que de Roberto Owens porque fue la última persona que vio a Seb con vida y él tenía heridas graves. Aunque su auto seguía casi intacto, parecería que Roberto tuvo un accidente grave o una pelea seria para tener esas heridas. Aunque la policía lo consideraba sospechoso, Roberto siempre mantuvo su inocencia y no había pruebas sólidas en su contra. La policía halló algo que complicó el caso. Seb tenía una relación reciente con Misty Taylor, pero aquí viene el giro. Misty ya estaba en otra relación con un hombre llamado Wesley Smith. Las fuentes también afirmaron que Misty ahora tenía un bebé con Wesley. Wesley era muy violento con Misty, y al saber que hablaba con otro hombre, se enfureció. Por eso Misty mantuvo en secreto su relación con Seb. Sinceramente, Seb estaba muy preocupado por Misty. Tenía miedo de que Wesley le hiciera daño, e incluso expresó sus preocupaciones a su familia. Así que la policía decidió hablar con Misty y Wesley porque tal vez ellos sabían algo sobre Seb y su desaparición, pero la pareja resultó ser un callejón sin salida. Misty negó tener relación con Seb y junto con Wesley juraron repetidamente no estar involucrados con él ni con su desaparición. De nuevo, muy extraño. Tal vez Misty ocultaba a Wesley que seguía hablando con Seb, pero no es seguro. Honestamente, probablemente habría sido más seguro para la policía si hubieran intentado hablar con Misty en privado, pero hicieron lo que hicieron. Y así fue como sucedió todo esto, y ahora no hay nada que podamos hacer al respecto. Pero mientras tanto, la policía también realizó un análisis del extraño mensaje de buscapersonas que Seb había recibido. Se supo que Ina Ustich, tía de Seb, le envió el mensaje en el buscapersonas. Fue extraño porque Ina estaba distanciada, y la familia Quinn casi no tenía contacto con ella. Tampoco ayudó a la policía cuando contactaron a Ina y negó haber enviado el mensaje a Seb. Ella le dijo a la policía que estaba cenando en ese momento con una amiga llamada Tamara, que en realidad era la mamá de Misty. Le dijo a la policía que Misty y Wesley también estaban ahí con ella. Qué pequeño es el mundo, supongo, pero hablando de mensajes y llamadas extrañas. Un día después de la desaparición de Seb, alguien llamó al Walmart donde trabajaba Seb, y curiosamente, la persona que llamó afirmó ser Seb. Le avisó al empleado por teléfono que estaba enfermo y no iría a trabajar unos días. La empleada sabía que Seb no hablaba así.
trabajaba con él diario y quien llamó diciendo ser Seb no sonaba como él. El 6 de enero de 2004 días tras la desaparición de Seb, la policía fue alertada sobre un auto abandonado en el estacionamiento de un restaurante cerca de un hospital. Era un Mazda Prodigy y no recuerdo si ya te lo dije, pero Seb tenía ese mismo auto. La policía vio que las luces del auto estaban encendidas y en el parabrisas trasero había un dibujo de labios y signos de exclamación con lápiz labial. Y cuando los oficiales miraron dentro, se quedaron atónitos al descubrir un cachorro, de todas las cosas posibles. Por suerte seguía vivo y bien, y uno de los oficiales lo adoptó junto con el cachorro. En el auto hallaron una tarjeta llave de hotel, botellas de bebida y una chaqueta que no era de Seb. Más tarde, una pareja llamó a la policía tras el hallazgo del auto de Seb y afirmaron que vieron a una mujer conduciendo el mismo auto en el centro de Asheville. Fueron llamados para ayudar con un retrato hablado. La mujer retratada se parecía sorprendentemente a Misty Taylor, la mujer que no estuvo involucrada en la desaparición de Seb, pero tenía una relación secreta con él. Extraño. Aunque la policía investigaba a Leeds, no hallaron pruebas contra Misty, y el caso se enfrió. Así siguió durante 15 años. Pero como el destino lo quiso, 15 años después el caso de Seb volvió a salir a la luz cuando ocurrió otro incidente extraño. Fue el asesinato de la estrella de Food Network, Christy Shawen, su esposo, J.T. Codd y su hijo no nacido. ¿Y sabes quién? La policía detuvo a Robert Jason Owens, colega y amigo de Seb. Robert admitió los asesinatos, pero afirmó que fueron accidentales. Robert dijo que atropelló a la pareja, pero el estado de los cuerpos indicaba que no fue solo un atropello y fuga. Robert se declaró culpable del crimen y de 2 cargos por manejo de restos humanos. Recibió una sentencia de 60 a 75 años, sin posibilidad de libertad condicional por este hecho, aunque fue 15 años después. En junio de 2015, la policía registró la casa de Roberto y halló tela, cuero y fragmentos duros desconocidos bajo concreto en su propiedad. Hallaron bolsas de plástico con materiales sospechosos mezclados con mortero o cal. No hay declaración oficial que indique que fueran restos humanos o de Seb Quinn, pero Roberto fue acusado de su asesinato en primer grado el 10 de julio de 2017. El juicio se retrasó varios años hasta fijar el acuerdo de culpabilidad para el 25 de julio de 2022. 7 años después, se supo que en 2018 Roberto admitió ante la policía haber asesinado y quemado el cuerpo de Seb. Le dijo a la policía que había pruebas en el bosque experimental de Bent Creek. No sabemos cuáles son ni si las encontraron, pero es algo muy específico. En julio de 2022, Roberto se declaró culpable del cargo menor de cómplice tras un asesinato en primer grado, según sus abogados. Él sabía lo que le pasó a Seb, pero no fue quien lo mató. Roberto aseguró que su tío Walter Gene Owens, fallecido en 2017, fue el verdadero autor del crimen. Él explicó que Gene fue contratado por nada menos que Wesley, el volátil novio de Misty, para sacar a Quinn del camino. Me molestaba que Misty estuviera con él. Los tres tenían un triángulo amoroso complicado. Robert dijo que él y Seb fueron llevados por Gene al Bosque Nacional Pisgah para ver a Misty, pero al llegar no la encontraron. Se enfrentaron cara a cara con Gene armado, quien atacó de inmediato a Seb. Robert afirmó que él solo ayudó a deshacerse del cuerpo de Seb, no en el crimen en sí. Ahora, esto fue extraño, porque si Robert sabía que su tío mató a Seb, ¿por qué esperó hasta 2022 para decirlo? ¿No debió hacerlo desde 2015 o 2017 cuando fue sospechoso? ¿Y qué eran los fragmentos y bolsas de plástico hallados en la propiedad de Robert? Si Seb fue asesinado en el Bosque Nacional Pisgah, ¿entonces no se encontrarían sus restos ahí y no en la propia casa de Robert? Se puede decir que la fiscalía no estaba convencida por la historia de este tipo. Al final, Robert recibió una sentencia de 12 años y medio a 15 años y 3/4, que tendría que cumplir de manera concurrente con su sentencia anterior. Por asesinar a Christy, su esposo y su hijo no nacido, Seb nunca ha sido encontrado.
Hay muchas preguntas sobre este caso, pero probablemente nunca sepamos las respuestas. ¿Por qué Roberto mencionó pruebas en el bosque experimental de Bent Creek, pero luego afirmó que Seb fue atacado en el Bosque Nacional de Pisgah? ¿Y la policía alguna vez descubrió cuál era esta supuesta evidencia y por qué Roberto llegó tan lejos? ¿Qué había pasado que resultó en esta escalada de eventos? ¿Qué tenía que ver Misty con todo esto y alguna vez fue sospechosa o interrogada por la policía después de los hechos? ¿Quién era la mujer parecida a Misty que manejaba el auto de Seb tras su desaparición? Tal vez nunca sepamos qué le pasó esa noche. ¿Estamos seguros de lo que pasó en enero de 2002? Él tuvo un trágico final, y sus seres queridos esperaron más de 20 años para obtener respuestas y seguir adelante tras la pérdida. Pero aún así, hay tantas preguntas que probablemente permanecerán sin respuesta para siempre. Gracias por estar en otro episodio de Historias de Crimen Real. Agradezco especialmente a miembros del canal como Sam Ilsley, Sargento, Abuela, Kelly, Nabel, Kathy Baker y Jolene. Si tú también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos días o semanas antes de que se suban al público, y es una excelente manera de apoyar el canal y ayudar. Agradezco a quienes ya se unieron. Si quieres hacerlo, haz clic en unirse o revisa el enlace en la descripción. No olvides, historias de crímenes reales. Tie Knots. Las camisetas ya están disponibles. Consíguelas en el enlace de la descripción. Pero como siempre, si te gustó este video, revisa este otro caso interesante que cubrí y no olvides suscribirte. Es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Soy Tie Knots, nos vemos en el próximo video.